Buenas tardes. Arrancamos entonces con la clase de hoy, con el ejercicio de reacciones múltiples. Nosotros lo que tenemos es que habíamos visto reactores y sus balances de masa, pero con una única reacción. Y eso nos impedía hablar de lo que era el tema de selectividad, pues todo mi reactivo en un cierto grado de conversión me generaba un único producto. Cuando tenemos reacciones múltiples, se me generan subproductos o algunas impurezas que no son deseadas. Esto es porque nosotros tenemos un producto de interés, pero culpa de las condiciones en las que se va a llevar a cabo la reacción, se me generan reacciones paralelas que, obvio, siempre es mucho mejor tenerlas presentes de antemano, tenerlas estudiadas y de esa forma generar condiciones en donde estas reacciones se minimicen o, si no, producir determinada cantidad y luego mis etapas de separación y demás para así solucionar estos inconvenientes de impureza. Entonces, si nos vamos al ejercicio 7 de la guía, nos dice que en la producción de etanol, alcohol etílico, el que estamos usando continuamente para desinfección, lo están produciendo por hidrólisis de etileno. Es decir, al etileno lo mezclan con agua para producir etanol. Lo que sucede es que se genera una reacción secundaria donde se produce diéter etílico con la combinación de dos moléculas de etanol. Eso me genera diéter etílico y agua. Estos como subproducto. Entonces me comenta que en una planta destinada a la producción de alcohol tengo una alimentación con esta forma que tiene 55% de etileno, 40% de agua e inertes. Acá también inertes nosotros no habíamos visto un ejemplo netamente práctico, entonces se los integro. De este reactor va a salir una corriente de producto con 52% de etileno. Entonces ahí nos está mostrando que la conversión ha sido relativamente baja. Etanol, que era nuestro producto de interés, que es del 5%, 36% de agua, los inertes que han salido sin reaccionar, y el éter, que era este subproducto. Como les había mostrado en algún momento en lo que eran los ejercicios de equipos múltiples, cuando ustedes me pasaron sus trabajos prácticos, yo les decía que tener muchos datos por ahí me llegaba a traer algunos inconvenientes en el análisis de grado de libertad. Y por eso me pareció interesante hacer este ejercicio como para que surjan algunas preguntas, algunas cosas que están buenas aclararlas. Lo primero que hacíamos siempre era las reacciones químicas. En este caso, el ejercicio ya me las menciona. Lo que debo controlar es que estén balanceadas. Si me fijo, tengo 2 de carbón, 2 de carbón, 6 de hidrógeno y oxígeno. La primera ecuación está balanceada. La segunda tenemos 2 átomos de carbón. Acá tendríamos 4. Por ende, me está faltando ese coeficiente estequiométrico. Y si me fijo, 6 hidrógenos, acá por 2 serían 12, acá tendría 10, más 2, 12, y 2 oxígenos, está balanceada la reacción. O sea, un balance bastante rápido. Y lo que tengo que hacer primero es identificar los compuestos de interés. Entonces yo me había adelantado un poquito. Mis compuestos independientes yo los coloqué en función del orden en que aparecen en la reacción. Siempre esto es de manera arbitraria. Etileno, agua, etanol, diéter y los inertes. De esa forma me queda esta codificación de un simple diagrama de bloques. Entonces empecemos por el balance de masa por componente. Vamos a tratar de hacer relativamente rápido. Digo, el etileno que está saliendo por F2 es igual a etileno que entró, y como es un reactivo, digo menos el épsilon de la primera reacción. Y al mismo tiempo, en la otra reacción no afecta, entonces no hace falta agregarlo. Y digo,
Para el caso del agua, el agua que sale por F2 va a ser igual al agua que ingresó. En la primera reacción el agua es reactivo, entonces me queda menos epsilon. Y en la segunda, como se produce agua, 1 mol, me queda más epsilon. En el caso del etanol, es más o menos parecido. En este caso es reactivo, entonces se me produce 1 mol. Y en el caso de la segunda reacción, se me consume en una razón de 2 moles por cada mol de producto. Luego tengo el diéter etílico, que como ustedes ven es este subproducto que solo interviene en la segunda reacción. Y si se fijan aquí, no había ingresado nada. Lo mismo me estaría pasando con el etanol. No ingresan en la corriente de alimentación. Y por último, tengo el inerte, que nosotros le hemos puesto, estaba en la ubicación 5, donde me ingresa por F1, y si se fijan, al ser inerte, no interviene en las reacciones. Por ende, no está afectado por ninguno de los dos grados de avance. Entonces, lo que entra, o mejor dicho, en esta forma de reactor, lo que sale es igual a lo que ingresa. De esa forma me quedan las ecuaciones de balance de masa por componente. Entonces, si me voy al balance de masa total, yo lo que tengo es que F2 va a ser igual a F1 como factor común de x1 más x2 más x5, y después tengo 2 epsilon negativa más un epsilon positivo, queda menos epsilon 1. Y en el caso del epsilon de la segunda reacción, el grado de avance de la segunda reacción, esto también se los quería compartir, tengo 2 positivos y al mismo tiempo tengo 2 negativos. Entonces, de esta forma, el grado de avance no afecta a mi balance de masa total. Es lo que me preguntaban en la clase anterior, ¿siempre iba un epsilon o iban 2 epsilon? Bueno, esto depende netamente del mecanismo de reacción que se va a ver reflejado en el balance de masa por componente. Al hacer la suma algebraica, puedo tener más 5 epsilon menos 2 epsilon o directamente que F2 sea igual a F1. Seguimos adelante. Las restricciones de X, esto yo lo había escrito de manera automática, debido a que tenemos los datos en mi situación inicial. Yo antes de empezar a hacer el análisis de la libertad y de plantear las ecuaciones, esta es mi situación inicial, yo ya tengo todos esos datos, por ende, estas dejan de ser ecuaciones que me sean de utilidad. Las coloco en color rojo simplemente como para indicar que no las voy a contar. Y en cuanto a la restricción de equipo, estábamos muy acostumbrados a colocar conversión. Si no volvemos al enunciado, en ningún lado me dicen cuánta es la conversión. Por ende, no hay ninguna restricción entre el F2 y sus composiciones, cómo van a salir frente a F1, que es lo que también les mencionaba en la clase anterior que tuvieron conmigo. Si no me dice nada, no tengo ninguna restricción, la composición puede ser cualquier valor, y por ende, en lo que es restricción de equipo, directamente voy a colocar no existe. Si ustedes se fijan, cuando habíamos dicho la definición de conversión, son los moles de etileno, por ejemplo, que han reaccionado sobre los alimentados. Esa conversión, esa relación entre los flujos F2, que me está indicando cuánto reaccionó, F1, que es lo que alimente, esa relación todavía la desconozco.
De esa forma, no hay nada que me esté restringiendo netamente esta conversión. Por eso que no lo coloco como restricción de aquí. Entonces vamos a hacer el análisis de la libertad. Número de variables, tenemos 4 en la entrada, 5, 10 y los 2 grados de avance, que también forman parte de estos moles que están generando o consumiendo por unidad de tiempo, por unidad de volumen, que son flujos netos que desconozco. Entonces mi número de variables va a ser 12. Número de ecuaciones, vamos a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones del balance de masa por componente y estas dos no las voy a tener en cuenta. Entonces mi número de dimensiones me quedaría definido como el número de variables menos el número de ecuaciones. Tengo 7. Y luego los grados de libertad son número de dimensiones 7 menos los datos. Vamos a ver cuántos datos poseo. 3 son del ingreso, 5 del producto, tendría 8 datos. Por ende, los grados de libertad me quedan como menos 1. Ahora yo les pregunto, ¿está bien a su criterio que los grados de libertad me den menos 1? Empecemos por algo. ¿Base de cálculo tiene el ejercicio? No. Como dice Agustina, no tiene base de cálculo. Por ende, al menos los grados de libertad me deberían dar 1. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como les anticipé, al tener tantos datos me está trayendo algunos problemas y para que lo vean les armé un PowerPoint. Mi problema está surgiendo en balances de masa por componente. Lo primero es irme al balance de masa de los inertes. Culpa de esto, se me genera una relación entre F1 y F2. Es una relación que podría ser tipo relación de equipo, pero como surge del propio balance de masa, no hace falta escribirlo. Entonces lo que me dice es que F2 es aproximadamente el 95% de F1 en kilosmoles hora. Después me subo al del diéter etílico. Ahí hemos visto F2X24, como se genera en la segunda reacción, era igual a epsilon. Si reemplazo F2 por esta relación, me queda F2 es F1 por 0,947. La concentración era dato, estamos hablando de 1 por 10 a la menos 3, es igual a epsilon. De acá puedo despejar cuál es el valor de epsilon. Y si me voy al etileno, sucede algo bastante similar. Puedo tener cuánto vale epsilon 1 a partir siempre de mi base de cálculo, F1. Si ustedes se fijan, tanto F2 como los grados de avance han quedado dependientes de F1. Si me voy a la ecuación del etanol, fíjense que yo digo, el etanol que va a salir en F2 es igual a lo que se ha generado en epsilon, en la reacción número 1, menos coeficiente 2, epsilon, grado de avance de la segunda reacción. Nuevamente, aprovechando las ecuaciones que surgieron del despeje anterior, yo tengo F1 por 0,947 es F2. La concentración X23 es 5,49%, es igual a epsilon 1, que me había quedado de esta forma, y epsilon 2, que me había quedado de esta forma. Haciendo las multiplicaciones correspondientes, resolviendo estos dos términos, me queda F1 de un lado, F1 como factor común del otro, se pueden cancelar, y me queda que esta ecuación, culpa de tener la concentración como dato, me ha quedado igual a una constante. De manera análoga, si reemplazo F2, culpa de la restricción de los inertes, esta relación entre los inertes, X22 que es dato, y los epsilon,
nuevamente me queda una constante. Cabe notar que acá hay una pequeña diferencia del 86 y del 64, que son exclusivamente que tal vez este 5,49 que es dato, en realidad sea un número redondeado, un 5,4876, etcétera, etcétera. Entonces al redondear me queda esa pequeña diferencia. Lo que quiero demostrar de esta forma es que de las 5 balances de masa que yo les presenté a través del markup, de estas 5 ecuaciones, 2 me han quedado como constantes. ¿Culpa de qué? De la cantidad excesiva que tengo de datos. Ahí en el Power que mostró aparecían los últimos dos componentes como Sí, 2,2 y 2,3. sí, es porque En el, directamente copié, cuando copié y pegué quedaron abajo. Pero si se fijan, las concentraciones estas son coincidentes, están correctas. Entonces, ¿qué es lo que haría? En el caso este, donde como me dio negativo y ni siquiera tengo base de cálculo, rápidamente tengo que advertir que alguna linealidad existe. Desde el álgebra sería mucho más fácil hacer un Gauss-Jordan, hacerlo con matrices, ir sacando los coeficientes, quedaría más fácil, más accesible. Y si no, de esta forma, yo donde me di cuenta es que culpa de los inertes se me generó una relación entre F2 y F1, porque las concentraciones no se ven afectadas por los grados de avance, entonces me quedó ahí una restricción. Y a partir de ella yo podría sacar acá mi epsilon, acá epsilon 1, epsilon 2, y estas dos ecuaciones como que me estarían siendo de más. Esa fue la forma en la que yo me di cuenta. Pero lo que les tiene que llamar la atención, esto, bueno, en un parcial, grado de libertad negativo nunca se los voy a poner, pero en la vida real, bueno, o si fuera un reactor del parcial en donde ustedes han cometido un error, es inadmisible, digamos, el grado de libertad negativo. Lo que les quería demostrar entonces de esa forma, que muchas veces el excesivo cantidad de datos me genera que esta ecuación, por ejemplo, se me convierta en una constante. Si yo reemplazo los datos, me quedaría que 1 es igual a 1, entonces se me genera una constante, la ecuación deja de tener sentido. Si reemplazo todos estos datos en la restricción de equipo del flujo 2, del flujo de productos, nuevamente la sumatoria me da 1, entonces me queda 1 igual a 1, deja de tener sentido, y como ya les demostré aquí, estas dos ecuaciones me quedan como linealmente dependientes de toda esta cantidad de datos, me quedan constantes. En uno era 5,2 a la menos 3, de un lado y del otro, o sea, quedaron constantes y lo mismo sucedió en la otra ecuación. ¿Qué quiero decir con esto? El balance de masa total siempre nosotros lo tenemos como que es linealmente dependiente, culpa de los balances de masa por componentes y las restricciones de equipo. Y estas me quedan como constantes, entonces las ecuaciones en vez de ser 5 pasan a ser 3 y ahora sí 12 menos 3 me queda 9 y con los 8 datos de composición el grado de libertad me queda en 1, lo cual es coherente debido a que hemos visto que no teníamos base de cálculo y con las ecuaciones que yo planteé en el PowerPoint, que no son ecuaciones nuevas ni nada, simplemente despejé un poquito de estas para quedarme con los epsilon. Yo lo que veo de ahí es que todo me estaba dependiendo de un único dato, saber la base de cálculo. A partir de definir una F1, que yo la puedo definir desde un estudio de mercado, desde la disponibilidad de las materias primas en mi empresa, del capital y la capacidad de la planta con la que se quiera empezar a operar, ese dato lo incorporo y a partir de ahí ya puedo hacer todo mi balance de masa. Entonces yo lo que hice fue decir, supongo una F1 de 100 kilomoles hora, lo coloco en moles, ya que estoy haciendo todo en fracciones molares. De mi relación de inertes, F2 me queda planteada de esta forma. Luego el etileno que sale es igual al que entró, menos el que se consumió por la ecuación 1. Como F1 lo estoy suponiendo 100 y las composiciones ya son datos, el grado de avance me quedó planteado de esta forma. Y después, si ustedes se acuerdan, acá, para el caso del diéter etílico, yo lo que tengo es que es directamente igual a el epsilon 2
Entonces aprovecho que tengo F2 y que tengo X24 y saco también el grado de avance de la segunda reacción. De esa forma, ahí tendría todo. Y lo novedoso de este ejercicio es que queríamos ver selectividad, conversión y rendimiento. Entonces, acá simplemente, bueno, lo que hice, lo que yo les sabía comentar, como tenía grado de avances negativos y demás, quise certificar que me estaba dando lo mismo. Entonces puse lo que entra de etileno menos lo que se consumió, tiene que ser igual a lo que sale. Efectivamente, ambos términos me quedan iguales y tengo estas diferencias que yo le habían hecho notar, que son ínfimas, que dependen más de culpa del redondeo de la composición molar que de otra cosa. Voy a aprovechar las restricciones de los reactores. Lo primero que me pregunta es la selectividad del etileno para el etanol. Selectividad son los moles de A, en este caso sería etileno, los moles de etileno que se convirtieron en el producto etanol. Estos son los moles de etanol, los que salen. Para producir estos moles de etanol, necesité la misma cantidad de moles de etileno, porque por cada mol de etileno se produce un mol de etanol. Si se fijan en esta reacción, por cada mol de etileno se me está produciendo un mol de etanol. Entonces, los moles de etileno que se convirtieron a etanol sobre los moles de A consumidos. ¿Cómo me doy cuenta cuánto se consumió? Bueno, lo que entró menos lo que sale me da la idea de cuánto se consume. 3, porque estamos hablando de etanol, de la selectividad a etanol, y acá tengo 1, porque estamos hablando de etileno. Moles de etilenos consumidos, moles de etileno que se convirtieron en etanol. Esa relación me demuestra que tengo una selectividad del 94%. En el caso del diéter etílico, que es el otro subproducto, quiero saber si las condiciones de mi reactor hacen que se esté inclinando la reacción más a producir etanol o a producir el diéter. Nuevamente hago lo mismo, moles de A que se convirtieron en producto P serían, estos son los moles de diéter etílico. Y 2, porque necesito sí o sí un mol de este para producir etanol, y como se me consumen 2 moles de etanol, entonces necesitaría 2 moles de etileno para que en la ecuación global se me generen un mol de diéter. De allí este coeficiente 2. De esta forma indico cuántos moles de reactivo necesito para producir estos moles de producto. Moles consumidos son exactamente lo mismo. De la relación me da aproximadamente 6%. Lo que les quiero mostrar también es que de todos los que se convirtieron de los etilenos, parte me producen etanol, parte me producen diéter. La sumatoria me debería dar el 100% de consumidos. ¿Eso qué me va a permitir decir después? La conversión, esto sí es más sencillo, los moles de etileno que entraron, los moles que salen sobre los alimentados, me da la conversión. Ya habíamos notado que el etileno entraba con un 55%, salía con un 52%, por ende la conversión realmente había sido baja. En números concretos, la conversión fue de apenas el 10%. Y el rendimiento, lo que me está diciendo es, de los que yo alimenté, realmente cuántos se me están yendo a mi producto deseado. Acá vemos producto deseado etanol, lo que yo alimenté etileno, el rendimiento es de un 9,4%, que si yo multiplico conversión de etileno, o sea, cuántos reaccionaron, y de eso el porcentaje que se fue a etanol, me da el mismo resultado. Entonces, matemáticamente queda demostrado que el rendimiento es igual a la conversión, que me está diciendo el total que ha reaccionado, por la selectividad de ese total
cuántos fueron a producir etanol y el resto a producir diéter.